Hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo. Pues venimos todos con el deseo de ser guiados por nuestro Señor, ¿verdad? Que su palabra continúe dándonos crecimiento y podamos ver. Voy a cambiar de micro porque sí. Sí, ok, bueno, tenemos algunos problemitas con nuestros micrófonos inalámbricos, hermanos, pero bueno, tenemos gracias a Dios el apoyo de estos de mano y podemos continuar. Bien, comentaba que pues es una gracia de verdad especial tener la oportunidad de estar presentes, de reunirnos, hermanos, y poder continuar, pues en primer lugar, adorando a nuestro Señor en forma colectiva, y de esta forma igualmente tener la oportunidad de crecer espiritualmente en el consejo que Dios nos da como congregación cuando estamos juntos reunidos. Hay una experiencia diferente, hermanos, cuando venimos a la congregación que cuando seguimos la transmisión a través de los medios electrónicos. Eso es una bendición maravillosa, poder tener recursos técnicos que aún a la distancia nos permiten continuar siendo edificados en la palabra. Pero lo que sucede en la congregación, lo que sucede en el lugar donde en forma colectiva la iglesia se reúne para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para agradecerle, es un efecto espiritual del cual ya hemos estudiado en el pasado, hermanos, que solamente se registra aquí. Por lo tanto, el seguir la transmisión está bien si de verdad no existe la oportunidad de estar presentes en la congregación, pero si puedes estar presente, no te pierdas, porque esto es una oportunidad de gracia. Eso es una bendición que no tiene precedentes. Así que qué bueno que estamos presentes en esta mañana. Quisiera antes de iniciar preguntar si alguien nos acompaña por primera vez, y si es el caso, pedirle que levante ahí en su lugar su mano, por favor, aquí al frente. Tenemos un hermano. ¿Alguien más nos visita por primera ocasión? Si es así, pudiera ahí en su lugar levantar su mano. El propósito es únicamente conocerle y reconocerle, ¿verdad? Si nada más es nuestro hermano. Hermano, ¿podría ponerse de pie ahí en su lugar? Gracias a Dios. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Víctor. Víctor, bienvenido, gracias a Dios. ¿Por qué no damos un aplauso de gratitud a Dios por la vida de Víctor? Y allá en la parte de atrás, gracias Víctor, puede tomar su asiento. Dos hermanas que disculpen no había visto y que también nos acompañan por primera vez. Este aplauso de gratitud a Dios igualmente por la vida de nuestras hermanas. Gracias a Dios. Qué bueno que Dios nos permite departir y compartir la palabra con personas que se incorporan a la iglesia. El deseo, evidentemente, pues no conocemos los casos particulares, por qué nos acompañan, pero sabemos que Dios les ha traído, y de ser el plan de Dios que puedan continuar congregándose de manera regular, ¿verdad? Las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes, para su familia también. Igualmente, pues bienvenidos los hermanos que nos siguen por la transmisión en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas y en cualquier punto de donde se conecten a la enseñanza. Bueno, en esta mañana, hermanos, pues vamos a continuar estudiando esta serie de temas que tienen que ver con la vida cristiana en la condición en la que debe de ser vivida, una condición de plenitud. Un hijo de Dios tendría que experimentar la plenitud no como una ocasión circunstancial en su vida, sino como un estilo de existencia. La semana pasada vimos cuál es la base del gozo, el fundamento del gozo como cristianos. Somos llamados a un gozo permanente. ¿Por qué? Porque el gozo es más que un momento efímero, pasajero, transitorio de alegría o de contentamiento. El gozo es una condición producto de nuestro estado redimido. Este gozo tiene una fuente y la fuente es nuestro Dios mismo y se presenta en la vida del creyente como un signo distintivo del fruto del Espíritu Santo. Un signo distintivo de que hemos crecido, hemos progresado en nuestra santificación, hemos progresado en el crecimiento espiritual. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor y la segunda característica es gozo. Entonces, el gozo no es algo por lo que tengamos nosotros que pelear o que tengamos que buscar o que tengamos que enfocarnos en hallar en algún sitio, no.
El gozo no es inherente a nosotros, el gozo es inherente al Espíritu Santo. No es natural a nosotros, es natural a Dios. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? Ubicarnos en la posición correcta donde Dios derrama su gozo desde el cielo. ¿Y cuál es esa posición correcta? Una vida de integridad, una vida de fidelidad, una vida de obediencia, una vida de honra, una vida de respeto a Dios y a su palabra. Eso nos posiciona en el lugar donde nosotros vamos a poder capturar el gozo que Dios derrama de su gracia y que establece en nuestro corazón como una condición permanente de vida. ¿Por qué el gozo es una condición permanente de vida, hermanos? Porque proviene de un Dios que no cambia, un Dios en quien no hay mudanza, un Dios en donde no existen sombras de variación. Por lo tanto, nuestro gozo tendría que ser incondicional y tendría que ser permanente. No tendría que existir circunstancia externa a nuestra vida que tuviese la capacidad de inhibir o de decrementar nuestro gozo, porque el gozo proviene de Dios para la vida de un hijo suyo, y mientras Dios es inmutable y eterno, el gozo en nuestro corazón tendría que ser idéntico. Tiene que tener la eternidad y la inmutabilidad de nuestro Dios. Es de lo que hemos venido hablando, porque hemos identificado, hermanos, que no me refiero a la congregación local. En términos generales, hay una gran cantidad de personas que se identifican como cristianas, redimidas por la gracia, perdonadas por Jesucristo, pero sus vidas caminan en una forma más bien miserable. Logran identificar lo que representa en amargura para la carne humana el negarse a sí mismos cada día, pero no logran identificar la dulzura de caminar de la mano de Jesucristo en esto que Él mismo define, el reino de los cielos. Entonces, para muchos la vida cristiana es una especie de pesada lápida que se tiene que cargar, que se tiene que arrastrar, en donde la experiencia del gozo es inexistente. Y la vida cristiana no es eso, hermanos. Hay personas que viven en un estado constante de depresión espiritual, y ya hemos definido este término. La depresión espiritual, de acuerdo a esta definición de se me fue su nombre, perdón. Ahorita me acuerdo del nombre de este escritor, de este pastor. Iba a decir de L. Moody, pero no es de L. Moody. Lo hemos citado. A ver, ¿quién me ayuda? Lo hemos citado en estas semanas. Se me fue. ¿Perdón? A ver, más fuerte, Héctor. ¿No fue Héctor? Bueno, está bien. Ahorita nos acordamos todos. Muy bien. Hay que reestudiar, hermano. Bien. Bueno, este autor comenta que la depresión espiritual puede ser definida como una ausencia de alegría, una ausencia de interés en las cosas de Dios, en las cosas de nuestra salvación. Hay una dimensión espiritual a la que somos ingresados a partir del momento en el que somos declarados como salvos delante de Dios, justificados por los méritos de Cristo, que nos justifican, nos sustituyen, nos expían en la cruz del Calvario y nos entregan la absolución, el perdón del pecado. Esta condición, esta dimensión espiritual a la cual ingresamos, hermanos, es una forma de vida permanente en la vida del creyente. No saldremos jamás ya de esa dimensión espiritual. La Escritura dice que ahora el Espíritu Santo mora y reside al interior de la vida de los hijos de Dios, y por lo tanto ese Espíritu Santo, al contactar con nuestro espíritu humano que se encontraba en condición latente, lleva a nacimiento nuestra condición espiritual. Y hoy hay un hombre nuevo dentro de ti, una mujer nueva dentro de ti. Este hombre, esta mujer nuevos son engendrados por el puro afecto de la voluntad de Dios y tienen una genética 100% divina. Y por lo tanto, entonces, esa dimensión espiritual tendría que ser para nosotros en forma común una condición de existencia de plenitud y de gozo. Pero una enorme cantidad de creyentes, de hijos de Dios, están viviendo sin alegría y sin interés y sin entusiasmo por su propia redención y por el Redentor de sus vidas. Han perdido el interés y han perdido la alegría de la vida cristiana. Están cursando por una extendida condición, una extendida escena de depresión espiritual. Y esto es totalmente antagónico, es totalmente incoherente a lo que deberíamos experimentar como hijos de Dios. Y sobre esto, hermanos, han sido las enseñanzas de esta serie. Y vamos a continuar con la guía del Espíritu Santo
en esta mañana. Muy bien. ¿Qué aspectos entonces son necesarios en nuestra vida como creyentes para que podamos vivir esta vida en abundancia? Jesucristo menciona esta vida en abundancia en Juan 10:10. Él menciona las falsas doctrinas, los falsos elementos filosóficos de todas las épocas, hermanos, como ladronas de la gracia, ladronas del gozo, ladronas de la paz. En Juan 10:10 dice: el ladrón ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y el ladrón no es Satanás. Allí en el contexto, Cristo no se refiere a Satanás, se refiere a las falsas doctrinas de pensamiento, a las doctrinas religiosas que son disidentes de su enseñanza. Disidentes, es decir, no coinciden con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice: mas yo he venido no a robarles, sino a darles una vida, y una vida que es, ¿cómo? Una vida abundante. La pregunta entonces es: ¿por qué muchos creyentes no sienten que estén viviendo una vida en plenitud? Porque la vida abundante, lo hemos explicado bíblicamente, hermanos, el Señor nos ha guiado a entender que no es una vida material. No es una vida de posesiones materiales o de condiciones económicas sobresalientes, no. La vida abundante es netamente espiritual y puede tener cierto nivel de repercusión en lo material. Por supuesto que sí, porque Dios es nuestro sustentador y es un sustentador fiel. Pero la vida abundante es netamente una vida que se encuentra en un nivel correcto, un nivel prevalente de una espiritualidad productiva. La vida abundante es cuando como hijos de Dios estamos siendo productivos para el Señor, estamos siendo fructíferos. ¿Qué significa una vida fructífera? Una vida fructífera es aquella que donde se requiere misericordia, tiene misericordia para dar. Una vida fructífera es aquella que cuando se encuentra en una circunstancia que requiere piedad, tiene la piedad disponible para darla. Se requiere exhortación, tiene la exhortación. Se requiere la palabra, tiene la palabra. Se requieren elementos espirituales y esos están presentes en la vida de un creyente porque ha crecido, se ha dimensionado espiritualmente. Su vida transita en plenitud, en equilibrio y en gozo, y por lo tanto es funcional en forma efectiva para los propósitos de Dios. Esa es la vida abundante a la cual fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que muchos creyentes no sienten estar viviendo esta vida en plenitud, esta vida abundante. La semana pasada, recuerdan, no lo vamos a buscar ahorita, únicamente es una cita de repaso. Vimos en Marcos 8, del 14 al 21, una historia real que se suscita entre Cristo y sus discípulos, en donde pudimos identificar la ausencia de una correcta visión espiritual en la vida de estos discípulos. Los corazones de los discípulos de Cristo caminaban, se desarrollaban con una enfermedad en su capacidad de ver las cosas espiritualmente. Es como si tuvieran algún tipo de astigmatismo, de miopía o de daltonismo espiritual, que no les permitían ver las cosas como Cristo quería llevarlos a que fuesen apreciadas. Y esto, comentábamos, nos sucede también a nosotros con relativa frecuencia. Tenemos una relación con Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pero muchas veces, hermanos, no tenemos los ojos espiritualmente limpios, tenemos una visión borrosa y habiendo creído en Jesucristo, seguimos dudando de Él. Habiendo creído en Jesucristo, seguimos dudando de Él. Habiéndole entregado nuestra vida en forma voluntaria, seguimos disputando con Jesucristo los derechos sobre nuestra propia vida. Y eso no es sino el resultado de una visión obscurecida, una visión nublada o espiritualmente enferma. No vemos las cosas como Dios quiere que las veamos. No vemos las implicaciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Juzgamos todavía de forma humana y de forma terrenal, y no de forma espiritual y eterna, como el Señor quiere que comencemos a procesar la realidad, a evaluarla de forma correcta y a juzgarla de forma correcta. Dijimos que a los discípulos les faltaron 3 cosas, ¿recuerdan? Les faltó reflexión, les faltó humildad y les faltó memoria. Y eso es lo que nosotros también tenemos que practicar continuamente en nuestra vida. Reflexión en la palabra, en quién es Dios y quiénes somos nosotros de acuerdo a la Biblia desde la perspectiva de Dios.
Tenemos que practicar la humildad. ¿Para qué? Para poder aceptar lo que vemos de Dios y lo que vemos de nosotros en la palabra, en la Escritura. Y tenemos que practicar la memoria para recordar, ¿qué cosa? Las continuas intervenciones de Dios en el pasado de nuestras vidas. Recordárnoslo de forma constante a nosotros mismos. Entonces somos llamados a la reflexión, a la humildad y a la memoria. Necesitamos esto, hermanos, para vivir en plenitud. El día de hoy, el Señor nos ayude para hacerlo. Vamos a estudiar al respecto del manejo que damos a nuestro pasado como un posible tropiezo en nuestro gozo cristiano. Un elemento que puede estarnos llevando de manera constante a quedar insuficientes en alcanzar la plenitud, el gozo pleno, la vida abundante que Dios nos ha llamado a experimentar en Cristo, es un equivocado tratamiento que le damos, un equivocado manejo de las cosas de nuestro pasado, particularmente lo relacionado con el pecado. Un manejo equivocado, erróneo, de los elementos pecaminosos de nuestra vida pasada, es decir, cargas que no tendríamos que llevar si realmente creemos lo que la Escritura dice que Dios hizo en Jesucristo con nuestro pecado. Cargas que no tendrían que seguir siendo lapidarias sobre nuestras espaldas si de verdad creemos que nuestro pecado fue puesto en su culpabilidad en el cuerpo de carne de Jesucristo, y en el cuerpo de carne, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios fue juzgado en nuestro lugar. Si nosotros de verdad creyésemos esto, no tendríamos por qué estar llevando y lidiando con pesadas cargas que venimos arrastrando de nuestra vida antes de Jesucristo. Ahora, no todo el mundo tiene este problema con el manejo de su pasado. Hay quienes en realidad han logrado cobrar un entendimiento correcto sobre el sacrificio de Cristo, la redención, la salvación producto de su sacrificio en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y viven una vida espiritual correcta. Hacen un manejo del pasado y de las culpas del pasado correcto, y todo lo remiten a la absolución del pecado, al perdón del pecado que se nos entrega por medio de la preciosa sangre de Cristo. Y la idea es que todos, hermanos, experimentemos precisamente este manejo correcto del pasado y del pecado que hemos cometido, porque si no, no vamos a poder vivir una vida abundante, una vida en plenitud. Cuando leemos las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, identificamos esto, hermanos, que se da un continuo tratamiento a temas que no permitían que los cristianos pudieran vivir la vida en plenitud. Esta vida de Juan 10:10, la vida en abundancia. Y estas cartas entonces entendemos que fueron inspiradas para los cristianos de esa época y de todas las épocas. Las cartas paulinas, las cartas apostólicas, fueron inspiradas, hermanos, para nosotros. Algo que no podemos olvidar es que vivimos, hermanos, en un ambiente espiritual. Hace algunas clases comentábamos que uno de los problemas es que como hijos de Dios continuamente pasamos por alto que estamos viviendo en una atmósfera espiritual que desde el momento de nuestra conversión al Señor es una atmósfera que es contraria, que está operando, está activada en contra de nuestra condición redimida. El enemigo no puede robarnos la salvación, hermanos. Eso es imposible para él. Pero el enemigo sí va a hacer todo lo posible en contra de un hijo de Dios para molestarlo y para trastornarlo en su alma y en su mente. El enemigo no puede robar la salvación, pero sí puede hacernos la vida muy complicada. Y si somos ingenuos y le prestamos atención, también va a afectar seriamente el estado de gozo de nuestra vida. Somos llamados a vivir en un estado de alerta, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo lo dice: velen y oren. Y velar es permanecer despierto mientras los demás duermen. Nosotros somos llamados a estar en condición de alerta espiritual permanentemente y en una comunión y vinculación con Él a través de la oración. Él nos dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, todo el buen deseo del espíritu redimido, el espíritu nacido de nuevo en Jesucristo, de vivir en fidelidad, en integridad y en un buen nivel de rendimiento espiritual, ser proactivo con Dios en sus propósitos, pueden estrellarse esos deseos nobles, esos deseos espirituales con esta debilidad de la carne que todavía existe dentro de nuestra vida.
Entonces, el enemigo puede hacernos la vida muy difíciles y robarnos realmente el gozo cristiano. Este adversario, hermanos, es real. Lo hemos estudiado en su momento en la Escritura y lo vemos claramente en la experiencia de Jesucristo. ¿Qué es lo primero que sucede en la vida de Jesucristo antes de la activación, digámoslo así, de su ministerio público en la tierra, después de su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista? Lo primero que sucede, dice la Escritura en Mateo 4, que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y después de 40 días y noches de no comer, es tentado directamente por Satanás. Jesucristo tiene un enfrentamiento cara a cara con el enemigo. Y hermanos, esta es una advertencia para nosotros, muy directa. Porque si tú te has determinado a caminar correctamente en forma espiritual, debes de esperar ataques. Debemos de esperar tropiezos. Debemos de esperar tentaciones. Porque el enemigo se encuentra precisamente para eso. Cuando termina este encuentro de Cristo con Satanás, hermano, en Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Solamente por un tiempo, hermanos. Quiere decir que Satanás es persistente. Y las cartas de los apóstoles en diferentes momentos nos advierten estas estrategias satánicas en contra de nosotros. Y el propósito es tropezarnos, que no alcancemos a vivenciar el gozo por vivir en condiciones de redención, por haber sido perdonados, por haber sido libertados de la sentencia eterna, por haber sido trasladados del infierno a la presencia eterna de Dios. Esto tendría que producir un inefable gozo en nuestras vidas, hermanos, un inacabable gozo. Pero Satanás intentará tropezarlo, intervenir, intentará frustrarlo de formas tan sencillas, hermanos, y tan comunes que podemos perderlas de vista. Por ejemplo, en Efesios 4:26, cuando Pablo está hablando sobre las relaciones entre los creyentes, las relaciones entre los hijos de Dios, nos da una advertencia y nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Fíjate lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de la forma en la cual los hijos de Dios tenemos que correlacionarnos en la vida eclesiástica. ¿Cómo tiene que ser la relación de convivencia en una familia que dice ser cristiana, un matrimonio que dice ser cristiano, la relación entre padres y hijos si son cristianos? Una relación correcta, pero introduce este exhorto, esta advertencia: se pueden enojar, pero no pequen, que no se prolongue su enojo en el tiempo, porque entonces están dando oportunidad al diablo. O sea, nos está diciendo que los pleitos tan habituales entre nosotros son una excelente oportunidad para que Satanás traiga división. Y si Satanás trae división, hermano, nos roba el gozo. Y tenemos que estar en condición de alerta, porque en formas tan simples, tan habituales y tan comunes, esto se puede dar. Algunos cristianos, no pocos, por causa de algún pecado específico en su vida, se sienten personas desdichadas o llegan a sufrir depresión espiritual. Asuntos que evidentemente en el pasado fueron asuntos graves, asuntos complejos, y que constantemente hoy ya en estado redimido están siendo traídos al presente por sus mentes. Su memoria continuamente los lleva a recordarlos y nuevamente experimentar condenación. Yo no sé si tú hayas cursado o estés cursando por esto. Eres una persona redimida por la gracia. Te fue predicado el evangelio de salvación. Entregaste tu fe para la redención de tu vida enteramente en el mensaje contenido en la palabra. Has creído en Cristo y la has recibido, pero cuando llegan a tu memoria eventos del pasado que pudieron haber sido graves, agudos, catastróficos, donde había culpabilidad, nuevamente, hermano, vuelves a experimentar condenación. Y pueden ser personas que entienden bien la doctrina de la salvación, pero particularmente en su caso, ellos viven en abatimiento y viven cargando estas pesadas cargas de angustia, estas piedras de angustia sobre la espalda. Y aún cristianos, hermanos, que ya siendo personas redimidas, que han progresado en el crecimiento espiritual, cuando pecan,
la culpa les abate de una forma que deja de ser bíblica. La culpa les aplasta de una forma que evidentemente no es escritural. Personas que no pueden sobrellevar sus culpas, que no saben cómo pelear, cómo lidiar con la culpa, y solamente viven debajo de las pesadas cargas de angustia por haberle fallado a Dios. ¿Te ha sucedido esto, hermano? ¿Has experimentado esto? Personas que se arrepienten 2, 3 veces, 5 veces, 8 veces, 10 veces, y finalmente terminan autoimponiéndose disciplinas, ayunos, sacrificios, tiempos devocionales excesivos, porque ignoran lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con nuestro pecado. Y eso, hermano, trae abatimiento, una carga imposible de llevar. Entonces hay personas que llevaron una vida demasiado licenciosa, pecaminosa antes de llegar a Cristo, y cuando vuelven a pensar en el pasado, siguen cargando la culpa como un flagelo. ¿Qué es un flagelo, hermano? Como un látigo que les lesiona el alma, que les lesiona la mente. Y personas que después de haber llegado a Jesucristo, cuando pecan y se arrepienten, siguen cargando la culpa también como un látigo que les sigue hiriendo la mente y el alma. ¿Cuál es el problema con este abatimiento, hermanos? ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, en algunos casos, como ya lo vimos, es la obra directa de Satanás. Es la obra directa del enemigo. La palabra diablo significa calumniador. Si algo sabe hacer el diablo, bien hecho, es mentir, es calumniar, es difamar, es llevarte una percepción equivocada de la realidad de tu propia persona. Es decir, él genera una distorsión de tu propia percepción, de tu autopercepción. Es un calumniador. La palabra Satanás significa adversario. Entonces vemos al adversario a lo largo de la Biblia haciendo esto, acusando a los hijos de Dios, y quiso hacerlo delante de Dios. Acusar a un hombre justo, a un hombre fiel, a un hombre recto, temeroso de Dios, como lo fue Job, delante del mismo creador de Job. Fíjate lo que dice Job 1:9. Vamos a ver esto en la Biblia. ¿Por qué Satanás es definido como el acusador de nuestras almas? Por cosas como esta, porque forma parte de su naturaleza perversa. Y dice así: respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que él tiene, por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Estoy leyendo la nueva versión, la versión Biblia de las Américas, y lo expresa de esta forma tan clara. O sea, ¿qué está haciendo Satanás? Es un adversario de Dios, y por lo tanto también es adversario de nuestras almas si somos personas redimidas por la gracia en Cristo. Y si él pudo o se atrevió a acusar a Job delante de su propio creador, ¿qué no hará Job de nosotros mismos ante nosotros mismos? Esa es la función de Satanás. Es un adversario que acusa. En muchas ocasiones, esta condenación, esta culpa, esta sensación de falta de dignidad, esta sensación de sentirnos insuficientes para recibir el amor de Dios, es algo que proviene directamente de Satanás. Es una acusación del enemigo, es una difamación del enemigo, es una calumnia del enemigo, y tenemos que saber identificarlo. En segundo lugar, puede ser que por causa de una comprensión fallida, una comprensión equivocada de la doctrina de la salvación, estamos todavía siendo lacerados, heridos por el abatimiento de la culpa. Cualquiera de estas dos situaciones pues nos van a colocar en un estado de angustia por el pecado en nuestra vida, el pecado del que ya hemos sido perdonados porque ya nos arrepentimos, y que todavía nos siga pesando como una carga difícil de llevar. Quiero leer un pasaje en el que vamos a encontrar un tratamiento, hermanos, una prescripción médica espiritual para darle solución al problema de la culpa injustificada. Porque es absolutamente normal que después de haber pecado
si somos hijos de Dios, encontremos la acusación de nuestra propia alma y la advertencia del Espíritu Santo con el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Eso es normal. O sea, el problema no es la culpa después de pecar o por consecuencia del pecado. El problema es que después de haberte arrepentido sigas cargando con el flagelo de la culpa, el abatimiento de la culpa sobre tu espalda. Ese es el problema. Entonces, para ese problema que literalmente nos enferma, el Señor nos entrega en la Biblia una prescripción, un tratamiento. Primera de Timoteo 1:12. El apóstol Pablo hablando con Timoteo. Y fíjate lo que describe, por favor, prestemos atención a lo que dice el texto. Dice Pablo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo, y fíjate en esta descripción, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptadas por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, fíjate, él se define como un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Y después se define como el primero de los pecadores. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermanos, leer con atención este pasaje tendría que servirnos como un tratamiento para quienes después de habernos arrepentido aún sentimos culpa sobre nuestra espalda, angustia, abatimiento, frustración y decepción con nosotros mismos. Si tu culpa te pesa, hermano, después de haberte arrepentido, en vez de continuar orando, tienes que comenzar a pensar. Deja de orar y comienza a pensar. Ahora, no estoy diciendo que no oremos, porque evidentemente la oración tiene que ser efectuada por un hijo de Dios todo el tiempo. Tenemos que orar sin cesar, pero ante la culpa persistente, después de haberte arrepentido, dice la Biblia, comienza a pensar. La oración es nuestra respiración, inhalamos y exhalamos de parte de Dios a través de la oración. Pero si después de orar, hermano, la pesada carga de la culpa sigue en tu espalda, el problema es que tu oración no se encuentra desarrollada en la base de la verdad. Y si tu oración no se encuentra sobre la verdad, entonces tu oración no es una oración de fe. Y si tu oración no es una oración de fe, entonces tu oración no es oración, tu oración solamente es preocupación. ¿Qué tienes que hacer entonces? Deja de orar y comienza a pensar. ¿Por qué? Porque estás ignorando o estás omitiendo verdades escriturales que son fundamentales. Es tiempo de dejar de orar y comenzar a pensar cuidadosamente las verdades de la Escritura. En este caso particular, las verdades de la doctrina de la salvación, las verdades sobre la doctrina de la justificación. Muchos, hermanos, de nuestros tropiezos se deben a que no conocemos la verdad a profundidad. Por eso es tan importante, como hemos comentado últimamente, que cuando venimos a la iglesia tenemos que venir a ser enseñados en doctrina. No venimos a escuchar ni anécdotas ni chistes, venimos a ser enseñados en doctrina, porque establece una base, hermanos, sólida sobre la que puedes edificar verdadera fe. Y entonces, ante circunstancias culposas, cuando tú cometes un pecado y te arrepientes, tú oras a Dios en el fundamento de la verdad, que erige una vida de fe. Tu oración es contestada por Dios, libertándote de esa pesada culpa en el fundamento de la verdad, de la salvación y la justificación. Pero si después de orar y de arrepentirte y presentar tu carga delante de Dios, sigues llevando esa carga, deja de orar. Tu oración no está siendo efectuada en la base de la verdad.
Y si no está en la verdad, no es una oración de fe. Y si no es una oración de fe, no es oración, solamente es preocupación. Tienes que comenzar entonces a reflexionar en la verdad. Por eso es tan importante que hagamos lo que la Biblia nos instruye a hacer, que estemos renovando continuamente nuestro entendimiento, porque ¿de qué otra manera, hermanos, podríamos conocer la voluntad de Dios? Es por medio de la palabra de Dios que somos santificados. Jesucristo se lo dijo a su Padre en oración. Le dijo: Señor, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Ahora, ¿qué es la santificación? Cristo le pide al Padre que nos santifique en el conocimiento que tengamos de la verdad, de la Escritura. La santificación no es otra cosa sino ese proceso progresivo de crecimiento espiritual, que se da en la proporción directa en la cual nosotros consumimos de forma seria, de forma constante, cotidianamente la verdad contenida en la Biblia. Entonces crecemos en santificación. Si no conocemos la verdad, no crecemos, no nos santificamos, y por lo tanto entendemos que una persona que, siendo redimida por la gracia, todavía carga las pesadas culpas de las que ya se arrepintió delante de Dios y de las que ya fue perdonado, entonces es un niño espiritual. No se ha santificado en la verdad porque no conoce la verdad. Su oración entonces son oraciones de miedo, son oraciones de preocupación, no son oraciones de fe, porque la fe encuentra su fundamento en la verdad. La palabra es llamada en la Biblia misma como un alimento, como una leche espiritual que nos es necesaria para el crecimiento. El Salmo 119, 105, hermanos, habla de la palabra de una forma extraordinaria, porque ilustra la Escritura misma con este poder y esta función que tiene a favor de nuestra vida. Y nos dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este verso lo citábamos ayer en la celebración de unos 15 años muy hermosos, los 15 años de Alexa, que bueno, lo celebró a sus 16 por la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, fue la celebración de sus 15 años. Y yo le decía a Alexa, citando esta escritura, lo que representa la Biblia para ella y para todos nosotros. ¿Es esto la Biblia, hermanos, una lámpara? ¿Qué significa? Si requerimos una lámpara es porque el medio ambiente en el cual nos desarrollamos es oscuro, es un ambiente de tenebra, es un ambiente de tinieblas, y nadie puede caminar con seguridad en la oscuridad si no tiene una luz que ilumine su camino y que le evite tropezar, caer, despeñarse o hasta perder la vida. O cuando caemos en un ambiente oscuro, necesitamos una antorcha, una lámpara que nos permite identificar la forma de levantarnos y continuar caminando con seguridad. El apóstol Pedro también dice esto de la Biblia. Él dice que haremos bien en atender a la verdad profética, a la Biblia, la verdad profética más segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese es el medio ambiente de nuestro caminar como hijos de Dios, hermanos. Habitamos en un lugar de oscuridad moral, espiritual, religiosa, política, económica, corrupción, etcétera. Todo tipo de pecados, hermanos, diseminados en la mente, en el alma de la gente. Y esto genera un ambiente espiritual nocivo. Necesitamos la luz de la palabra, de la verdad. Entonces, cuando el cristiano se siente culpable, a pesar de haber confesado su pecado delante de Dios, tendría que comenzar a pensar en el mensaje de salvación, tomar el mensaje de salvación como antorcha en su vida e iluminar la oscuridad que hay al interior de su conciencia sobre esta realidad, que hemos sido perdonados por gracia. Leímos el pasaje de Pablo hace un momento, cómo le dice a Timoteo lo que él era antes. E identificamos algo importante. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo maneja Pablo su pasado? Bueno, lo primero que vemos es que las faltas de Pablo, hermanos, no fueron faltas de poca importancia, no fueron faltas menores. Él se define a sí mismo como un blasfemo, como un perseguidor y como un agresor de los creyentes. Fíjate, es como una progresión. Primeramente un blasfemo, alguien que enuncia palabras
maledicentes o majaderas en contra de Dios y de su iglesia. Después, él fue un persecutor, una persona que ahora activa su vida en contra de la iglesia. Después, un agresor, una persona que la lesiona directamente. Pablo se está definiendo con estas culpas, hermano, que no fueron menores. Y vemos a Pablo en términos reales viviendo así. De hecho, él fue el testigo primordial, digámoslo así, en autoridad del martirio de Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban, hermano? El primer mártir del cristianismo primitivo, aquel que después de confrontar con una cátedra de Antiguo Testamento a los religiosos de la época, estos se llenaron de tanta ira, ellos rechinaban sus dientes, lo sacan de la ciudad y lo comienzan a apedrear. Ahí se encontraba Pablo. Fíjate lo que dice Hechos 9:1 sobre quién era Pablo. Saulo de Tarso. Dice lo siguiente: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. En la Nueva Traducción Viviente se lee así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Hermanos, ese era Saulo, Pablo antes de convertirse. Entonces vemos que no eran culpas ligeras, hermanos, no eran pecados menores. Él se define como lo que era: un blasfemo, un persecutor y un agresor de la iglesia, un asesino. Hermanos, estas cargas de culpa eran tan grandes que eran suficientes para haber hundido a Pablo en la depresión, en la angustia, en la ansiedad. Sin embargo, él dice en el verso 13, 1 Timoteo 1:13, él dice lo siguiente: se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y fíjate en esto: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice: sin embargo, se me mostró gracia y misericordia. Hermano, ¿qué es la gracia? La gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Bueno, más bien eso es misericordia. Misericordia gracia. Misericordia es cuando no somos ejecutados de la culpa que sí tenemos, cuando somos libertados de la ejecución de una sentencia que merecemos. Eso es misericordia, cuando no recibimos lo que merecemos. Y gracia, ¿qué es la gracia? Cuando recibimos de parte de Dios cosas buenas que no merecemos. Y Pablo fue receptor de la misericordia y de la gracia de Dios. Esto lo hace Dios, hermanos, con todos los que creemos en su nombre. Nos evita el castigo y nos añade una bendición que no merecemos. ¿Te das cuenta? ¿Qué más vemos en el relato de Pablo? En el verso 16, ¿para qué fue esto? ¿Por qué Dios hace esto con Pablo? Habiendo sido un blasfemo, perseguidor y un agresor de la iglesia, un asesino, hermanos. ¿Por qué Cristo, Dios, manifiesta misericordia y gracia? Dice el verso 16, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, hermanos, a ver, si tienes duda de que has sido perdonado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pensar en Pablo. Tienes que pensar en Pablo como un blasfemo, como un perseguidor, como un agresor, como un asesino, y reflexionar: si Dios perdonó a Pablo, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Porque eso es lo que la Biblia establece en este versículo. Es lo que nos dice: Dios hizo a Pablo un ejemplo. ¿Para qué? Para que Cristo mostrara su paciencia en él y Cristo fuera glorificado. Y además eso nos sirviera a nosotros de ejemplo para entonces no sentirnos sin el perdón de Dios, para poder experimentar la plena sensación del perdón de Dios de la misma forma en la que Pablo fue perdonado. Ahí tenemos un ejemplo.
La vida de Pablo en las manos de Dios es útil aún en el pecado que él cometió, para ser un instrumento de Dios, para glorificarle. Aún el pecado que Pablo cometió sirvió para que la gracia de Dios, hermanos, brillara más. Estos gravísimos pecados que cometió Pablo en contra de Cristo, hermanos, y en contra de la iglesia, en las manos de Dios sirvieron para darle un brillo refulgente a la gracia de Jesucristo. Es decir, la gracia no sería tan brillante para nuestra capacidad humana de comprensión si Pablo no hubiera tenido un pasado tan oscuro y tan desastroso. De hecho, hay un libro, hermano, escrito por un hombre llamado Lee Strobel, algunos tal vez lo habrán leído, y se llama El caso de la resurrección. En este libro lo que hace Lee Strobel es presentar evidencias de la resurrección de Jesucristo. Es un libro apologético y uno de los capítulos se titula ¿Conoces la historia de Saulo? ¿Por qué? Porque la conversión de Saulo, hermano, representa un argumento de la resurrección. Porque de ninguna otra forma se puede explicar que Pablo se convirtiera de ser un perseguidor a ser un perseguido y llegar además a ser un mártir de la iglesia si Cristo no resucitó. ¿Qué pudo haber hecho el cambio de Pablo? ¿Qué pudo haber propiciado el cambio de mente, el cambio de alma en Pablo? ¿Lo convencieron? ¿Le pagaron dinero? ¿Quién le pagó dinero? ¿Pedro? ¿Juan? Como si estuvieran tan bollantes económicamente. ¿Qué fue lo que generó esta transformación en la mente, esta transformación en el alma en Pablo? Ser testigo de la resurrección de Jesús. Porque Jesucristo lo encuentra personalmente en el camino a Damasco y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y en ese momento se gesta el milagro de la conversión. Cristo resucitado. Pablo en su pasado oscuro, ahora en Cristo es una luz brillante de la gracia y de la misericordia de Dios. Y si Pablo, hermanos, fue receptor de esto, ¿de qué manera tú y yo no podríamos ser receptores del mismo perdón? De esa forma es como vemos que Pablo logra lidiar, logra resolver el problema de su culpa. Él se ve a sí mismo como un pecador, pero también se ve a sí mismo como un receptor de la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, Pablo manejó correctamente los dos extremos, porque hay dos extremos, hermanos, en el manejo de nuestra culpa. No sé si me van siguiendo, hermanos, ¿sí? Bueno, hay dos extremos, como si fuera una cuerda, dos extremos en el manejo de nuestra culpa. Por un lado, en un extremo hay algunos a los que su pesado pecado del pasado les sigue pesando en el presente. Pero también hay un extremo en el que hay gente a la que definitivamente no le pesa su pecado, porque moralmente han decidido evaluar su pecaminosidad como algo que no es tan grave. Y evidentemente, hermano, no es eso de lo que estamos hablando. No se trata de que demeritemos el peso y la gravedad del pecado, porque el pecado es tan grave que nos conduce a la muerte. La paga del pecado es la muerte. No, de lo que estamos hablando es de que a pesar de la profundidad y la gravedad del pecado, el perdón de Dios en la base jurídica del sacrificio de Cristo en la cruz, en nuestro lugar, tiene el poder de perdonar nuestro pecado. No importa su gravedad y profundidad, porque ya fue juzgado en el cuerpo de carne de su Hijo Jesucristo. Pero hay personas que piensan de la siguiente forma: sí, yo sé que Dios me perdonó, pero la verdad es que yo no era tan malo. No éramos tan malos como otras personas, no éramos tan malos como otras familias. Y pensar de esa forma solamente nos va a conducir, hermanos, a la ingratitud, a la falta de apreciación de lo que ha representado la salvación de Cristo por nuestras vidas. Si yo me considero a mí mismo como no tan malo, o soy una persona bastante decente, o sí, yo vine a Cristo, pero tengo un pasado no tan oscuro como el de otra gente, porque hay gente que es muy pecadora, hermanos, eso finalmente nos va a llevar a no comprender en su totalidad la maravillosa obra de Cristo para salvarnos. Y tenemos que ver el pecado
como la Biblia ve el pecado, hermanos. Tenemos que ver el pecado como Dios ve el pecado, no como nosotros lo valoramos moralmente. Acuérdate, los códigos morales y los códigos espirituales no los definimos nosotros. Fueron definidos por Dios en su palabra. Entonces tenemos a gente en ese extremo. Gente que piensa que no es tan culpable, o que el pecado no fue tan culposo, o que su vida no fue tan grave. Sí se requería de cierto nivel de limpieza para poder contactar con Dios, contactar con Cristo, pero al final tu vida no era tan mala como la de otra gente que verdaderamente tenían vidas tan perversas que hoy dan testimonios impresionantes de conversión. Y entonces eso nos lleva a demeritar la obra de salvación de Jesús. En el otro extremo, que es del que estamos hablando, es cuando decimos: mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. No, es que las cosas que yo hice, las cosas que he cometido, las cosas atroces, las vidas que he destruido, no me permiten acceder al perdón de Dios. Y esa forma de pensar nos conduce a la depresión espiritual, nos conduce a la angustia. Entonces vemos que ambas formas de pensamiento son equivocadas, y ambas formas de pensamiento son una evidencia de la falta de plenitud. Por una parte, como no aprecio la salvación porque no me considero tan malo, tan pecador, evidentemente no tengo el nivel de gratitud hacia Dios, no vivo plenamente la vida cristiana, porque no me siento abundantemente bendecido. ¿Por qué? Porque al final no fui tan malo. Y en el otro extremo, nos hundimos en la depresión pensando que nuestro pecado fue tan grave que es imposible que Dios fije su atención en nosotros y nos perdone. Entonces, por un lado, hermanos, debemos de pensar del pecado lo que Dios piensa del pecado, pero por el otro lado debemos de pensar sobre el perdón de Dios lo que Dios piensa de su perdón. No podemos subestimar la gravedad del pecado. Tenemos que ver el pecado como la Biblia habla del pecado, pero no podemos subestimar el perdón de Dios. Debemos de pensar del perdón de Dios como Dios piensa de su perdón. No importa cuán grave haya sido nuestro pecado, Dios nos perdona en Cristo Jesús. Santiago 2:8. Fíjate lo que dice. Quiero que veamos un caso. El caso de la gente que piensa que su pecado no es tan grave y por lo tanto su vida es una vida de ingratitud, porque si no era tan necesaria la salvación para mi vida, recibo la salvación, pues no me siento tan agradecido porque para mí no era tan necesario el ser salvado, porque no he entendido todavía la gravedad de mi pecado. ¿Por qué he llevado una vida más o menos decente, pastor? Además, ¿sabe usted cómo mi apellido? Perdóneme, pero mi apellido tiene abolengo en la ciudad. Somos gente decente, somos gente de bien. Además, mi bisabuela y desde mi tatarabuela somos generaciones de cristianos. Esto debe de pesar en algo, ¿no? Esto debe de valer para algo. Es como las familias tradicionalistas que anhelan tener una monja o un cura en la familia para que él interceda por todos. Y pensando que el hijo, el nieto o el primo o el sobrino es cura o monja, ya tienen varios asegurados su sitio, varios acres de terreno celestial disponibles para ellos, ¿no? Bueno, en el ambiente cristiano se llega a pensar esto: es que somos decentes, es que además tenemos ciertos antecedentes de cristianismo. Entonces, la realidad sí, la salvación viene a mi vida, pero como no la necesitaba tanto, entonces no entiendo por qué debo de estar tan agradecido con Dios. Al final no era tan malo. Bueno, fíjate, Santiago 2:8 dice así: si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura. ¿Cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Santiago, bien haces. Pero fíjate en el siguiente ejemplo que pone: pero si muestras favoritismo, cometes pecado y serás hallado culpable por la ley como transgresor. Fíjate, en la ley encontramos tipificados pecados como adulterio, como parricidio, matricidio, es decir, gente que asesinó a sus propios papás. Encontramos pecados de robo, de mentira, en escalas muy importantes. Pero el ejemplo que está poniendo Santiago es sobre un pecado de favoritismo.
Dice, pero si muestras favoritismo, estás cometiendo pecado y eres hallado culpable por la ley como un transgresor. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, es decir, Dios también dijo, no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de toda la ley. Entonces, tú puedes considerarte, hermano, una persona bastante decente, bastante moral, pero si fallas en una sola pequeñísima cosa de la ley, dice la palabra que ya te hiciste transgresor de toda la ley. Delante de Dios eres un delincuente espiritual, eres un convicto de pecado, un delincuente espiritual. Ser un transgresor de la ley es un tema no de grados. ¿Cuán grave o cuán graduado en gravedad está mi pecado? No, hermanos. Por eso Santiago está citando un pecado que a nuestra consideración humana podría ser menor. Un pecado de favoritismo. Oye, ¿cómo podemos equiparar un pecado de asesinato con el pecado de darle un lugar preferencial a una persona en la iglesia porque viene ataviada de mejor forma que otra que no? O porque el perfume de la hermana es más agradable que el aroma del hermano que en 2 semanas no se ha bañado porque vive en una zona marginada donde no hay agua. Entonces, pues es más agradable tener al frente a la hermana perfumada que al hermano maloliente. Y entonces al hermano lo mandamos unas filas atrás y a la hermana perfumada la traemos al frente. Ese es un pecado de favoritismo. Ahora, ¿será tan grave ese pecado de favoritismo como un pecado de asesinato? ¿O como el pecado de un hijo que mató a su propio padre, a su propia madre? Hermano, ¿no has visto en la internet estas imágenes, esos videos donde los niños, los jóvenes y los adolescentes, aún los adultos, de forma vil, de forma miserable, golpean a sus propios padres? Y cuando vemos esas escenas, esas imágenes, surge en nosotros un clamor por la justicia y decimos, si yo tuviera esa persona enfrente, si tuviera ese mal hijo, mal agradecido delante de mí, yo cobraría justicia por esa pobre madre, por ese pobre padre. ¿Qué será más grave, hermano? ¿Un pecado de homicidio sobre tu propio padre o un pecado de favoritismo en la iglesia? ¿Qué es más grave? Dice la Biblia que tienen el mismo poder de llevarte al infierno. Porque si tú respetas el no matar, el no adulterar, el no codiciar, el no robar, pero cometes una acción de poca monta a tu consideración moral, eres culpable de haber violado todos los puntos de la ley. Eres un delincuente espiritual. ¿Por qué? Porque hemos transgredido la ley real. ¿Cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si naturalmente somos personas que nos amamos y nos cuidamos y nos procuramos y nos alimentamos y nos vestimos y trabajamos para suplir nuestras necesidades porque nos amamos, tendríamos como hijos de Dios que amar con la misma intensidad, cuidado y diligencia la vida de nuestro hermano, la vida de nuestro prójimo. Y si yo amo la vida de mi prójimo como amo la propia, entonces si yo no hago nada en contra de mi vida, tampoco lo haría en contra de mi hermano. Cualquier pecado, aun cuando parezca de poca importancia, en contra de mi prójimo, es un pecado que está violando la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y por lo tanto te hace transgresor de toda la ley. Otra escritura, Gálatas 5:19, para aquellos que piensan que pues no son tan malos. Sí, Cristo me ha salvado, me ha redimido, pero la verdad es que era bastante decente comparada con las vidas oscuras de otra gente que de verdad, qué bueno que Dios la salvó, porque si no se hubieran ido al infierno. ¿Y qué crees que hubiera pasado con tu vida si el Señor no la hubiera salvado? Exactamente lo mismo. Gálatas 5:19 dice así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No la tenemos en las pantallas. Seguramente no traen esa traducción, pero si quieren prestarme atención, tal vez podríamos avanzar mejor. Dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son los resultados? Inmoralidad sexual,
impureza, pasiones sensuales. En la Reina Valera son mencionados esos pecados como obras de la carne. Y pues son situaciones bastante alarmantes, muy escandalosas, porque habla de inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. No, pastor, yo no soy un hechicero. Eso sí que no, porque ya le dije, yo era una persona bastante decente. Yo que iba a andar haciendo cosas ocultas, leyendo cartas, tirando los caracoles, la quiromancia. Yo no soy un psíquico ni un astrólogo, pastor, no. Yo era una persona bastante decente. Yo no hacía esas cosas. Pero estas obras de la carne manifiestas también son idolatría, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. A ver, ¿quién aquí jamás ha tenido un arrebato de furia? Que pudiera levantar la mano. Bueno, o más bien, ¿quién sí ha tenido un arrebato de furia? A mí me ha pasado hasta en el púlpito, hermanos. ¿Me ha sucedido? ¿Cómo me pasó? No sé, pero me ha pasado. Arrebatos de furia. No, adúltero no, hechicero no para nada. Un inmoral, no, pastor, porque soy decente. Pero ¿y qué con tus arrebatos de furia? Y continúa diciendo: ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, hermanos, cuando nos ponemos a observar con cuidado la Biblia, lo que habla sobre el pecado, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros salimos bien librados. Todos somos culpables, todos delante de Dios. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15:18. El propio Señor Jesucristo da esta instrucción que después retoman Pablo y los apóstoles en los escritos bíblicos, haciendo una especie ya de clasificación práctica de lo que Cristo nos ha hablado. Cristo dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Te acuerdas que Cristo estaba siendo juzgado porque sus discípulos comían con las manos sin habérselas lavados hasta los codos, como lo mencionaba la ley sanitaria de los judíos? Y entonces Cristo les dice: mira, lo que realmente contamina al ser humano no es lo que entra, porque lo que entra por la boca sale por la letrina, pero lo que sale de su boca, no lo que entra, lo que sale de su boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Dónde está la contaminación que nos puede llevar al infierno? En el corazón. ¿Y cuál es la vía de escape, la vía de salida cuando estas obras de la carne son manifiestas y ya no las podemos contener? Primordialmente la boca. Lo que sale de la boca sale del corazón, porque del corazón, fíjate lo que salen: los malos pensamientos. ¿Quién conoce tus malos pensamientos, hermano? ¿Quién conoce mis malos pensamientos? Ahora la pregunta es: ¿tenemos malos pensamientos? Hermano, yo creo que nuestros malos pensamientos a veces ni nuestra mamacita santa los conoce, ni tu esposita chula, ni tu esposito del alma los conocen, pero Dios sí. Pero finalmente esos malos pensamientos tienen su origen en el corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que el pecado no se encuentra en el momento en el que cometes el pecado. El pecado se encuentra desde el momento en que es concebido en el corazón. De hecho, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, el Señor Jesucristo nos habla de que los adulterios surgen de un corazón que mira con codicia a una mujer que no es su esposa. Es decir, el adulterio no se comete en el momento del ejercicio, se comete en el momento en el cual se desea en el corazón. Lo mismo sucede con el homicidio. Cuando tú tienes un mal sentimiento hacia un hermano y le llamas fatuo, dice la Biblia, eres convicto de homicidio, ya has pecado de homicidio. ¿Quién sale bien librado, hermano? Nadie. Somos incapaces de vivir la vida perfecta como se supone que tendríamos que hacerlo, y ya como personas redimidas.
porque todos en menor o mayor medida somos transgresores de la ley. ¿Qué dice el Señor sobre el manejo del afán, por ejemplo, y la preocupación? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de mí con toda acción de gracias. Eso dice la Biblia. Pero a ver, ¿en algún momento te has afanado? ¿En algún momento te has preocupado? Entonces ya pecaste, porque estás haciendo algo diferente de lo que Dios dice que debes de hacer con el manejo de tu afán. Lo estás manejando equivocadamente, por lo tanto, ahí hay pecado. Uy, pastor, entonces nadie está bien. Justamente es lo que te quiero decir, no estamos bien. Nadie está bien. Nadie puede establecer su confianza en el hecho de que en algún momento en el pasado llevó una vida más o menos moral o más o menos decente. Por eso Pablo se llama a sí mismo miserable de mí. En Romanos 7, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando Pablo escribe esto, hermano, no era un recién convertido. Él se encuentra en una etapa avanzada de su madurez espiritual y de la madurez en su teología. Y él dice: miserable de mí, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso finalmente termino haciendo. Hay un combate constante en mi alma contra los deseos de mi carne, los deseos de mi espíritu, y generalmente me veo en momentos donde termino haciendo las cosas que yo no quiero hacer. Me deleito en la ley de Dios en mi hombre interior, pero la ley de mis miembros obedece a otra la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo menciona estas palabras, hermano, bueno, pues entonces creo que todos tendríamos que vernos a la luz de esta realidad. Por eso es que cuando tenemos una correcta apreciación de nuestro pecado y de nuestra miseria espiritual, podemos decirle al Señor: gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón inmerecido, por tu gracia. Y es a lo que concluye Pablo en Romanos 7:25. O sea, Pablo no termina diciendo miserable de mí. Si Pablo hubiera terminado ahí el texto, hermanos, nos quedaremos como suspendidos en la nada, con una angustia imposible de resolver. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y punto. Imagínate que ahí terminara esa escritura. Pero no termina ahí. El verso 25 de Romanos 7 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero esta situación miserable es resuelta gracias a Dios, quien nos ha entregado a Jesucristo. Cuando nosotros vemos el pecado como Dios lo ve, entonces la Biblia dice que debemos de ser agradecidos, porque sin merecerlo y estando todos, aún con nuestra vida más o menos moral, más o menos decente, no tan pecadora, estábamos confinados al infierno. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer extremo, si me pueden apoyar con un micrófono de cable, por favor, porque ese ya está fallando, hermanos. El primer extremo que tenemos que evitar es precisamente este. Tenemos que evitar el extremo de no sentirnos tan pecadores ante el pecado que realmente hemos cometido. Pero el otro extremo, y con esto voy a terminar en esta mañana, es cuando nosotros vemos el pecado tan grave y tan potente que creemos que no podemos ser perdonados por Dios. Y quiero que veamos una escritura. Primera de Juan 1, 8 y 9. La escritura que conocemos perfectamente bien. Dice el Señor: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto, gracias. Sí. Ok, bien. Fíjate, 3 micrófonos en una misma enseñanza. Creo que hay que comenzar a ver el tema de los micrófonos, ¿verdad, hermanos? Ya es necesario.
Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí este verso está describiendo lo que acabamos de estudiar. La gente que piensa que su pecado no es tan grave. Pero el verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces las personas que dicen, no es que mi pecado fue tan grave, fue tan atroz, cada ocasión que pienso en sí, de tiempo en tiempo me siento perdonado, pero cuando retorna a mi mente esas memorias, alguna circunstancia evoca circunstancias pecaminosas de mi pasado, vuelvo a sentir culpa, vuelvo a sentir carga, y por eso me encuentro deprimido espiritualmente, y por eso no vivo la vida abundante, y por eso la plenitud no es una realidad de mi vida, y por eso el gozo se ha escapado de mi alcance. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, esto es una declaración maravillosa, es extraordinaria. Lo que dice de Dios, dice que Dios es fiel y que Dios es justo. Si nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel y Dios es justo. ¿En qué sentido, hermanos, Dios es fiel? Bueno, en el sentido de que Dios cumplirá siempre lo que ha prometido. ¿Y qué prometió Dios en relación a nuestro pecado? Que si venimos a Él en arrepentimiento, en humildad, en humillación, Él jamás despreciará un corazón rendido en humillación delante de Él. Cristo lo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿De qué nos hace descansar el Señor? ¿Cuál es la carga que el Señor nos quita de encima? La carga y la esclavitud del pecado. La carga del pecado, la carga de la justicia del pecado y la carga de la dura culpa del pecado. Y de eso el Señor nos hace descansar. Entonces, Él es fiel en perdonarnos. ¿Cuándo? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Hermano, tienes bastante tos, ¿verdad? Un hermano de can que me apoye con mi hermano, por favor, para que esté en un lugar donde esté un poco más cómodo. Puede ser, por favor. Gracias. Te vamos a poner en un lugar donde te sientas un poquito más tranquilo para que puedas toser con más libertad, hermano. Muchas gracias. Me estoy explicando con esto, hermanos. Me estoy explicando. Él es fiel, dice, y Él es cumplidor de promesas. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que si nosotros nos arrepentimos delante de Él de todo corazón, el Señor siempre nos va a perdonar. Pero la Biblia también dice que Él es justo. Él es justo. ¿Y qué significa eso de que Dios es justo? De que siempre que nosotros nos aproximemos en humildad delante de Dios a pedirle perdón en el nombre de Jesucristo, es decir, si venimos delante de Dios representados por el nombre de Cristo y por los méritos de Cristo, entonces Dios nos va a perdonar, porque eso es justo. Porque no venimos a Dios en nuestros méritos, no venimos a Dios en nuestro nombre. Pero si nosotros venimos a Dios representados por el nombre y los méritos de Cristo, entonces, hermanos, sería injusto que Dios no nos perdonara. Porque toda la injusticia de nuestro pecado, toda la culpa de nuestra maldad ya fue cargada, ya fue pagada en el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. La sentencia por el pecado que obraba sobre nuestra vida ya fue ejecutada sobre el cuerpo de Cristo. El acta de decretos que nos era en nuestra contra, cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, clavado en la cruz del Calvario, esa acta fue nulificada, porque esa acta representaba toda la culpabilidad por la cual Cristo moría en la cruz. Cuando Cristo muere, la culpa es nulificada, la justicia se ejecutó. Por lo tanto, cuando venimos a Dios y nos arrepentimos en el nombre de Jesús, en sus méritos, sería injusto que Dios no nos perdonara, porque entonces nos estaría juzgando por una culpa que ya fue juzgada.
en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entendemos por qué Dios nos extiende su gracia y su perdón. Hermano, porque Cristo ya pagó nuestras deudas. Porque Jesucristo llevó el castigo por nuestra paz. Y entonces entendemos por qué Dios es fiel y es justo cuando nos perdona si confesamos nuestro pecado en los méritos del Señor, en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando permanece entonces la angustia en nuestro corazón? Hemos pecado, lo hemos confesado, o pecamos en el pasado antes de conocer a Cristo, pero cuando evocamos esas memorias, volvemos a sentirnos con la dura culpa de la angustia, la dura carga de la culpa, o siendo personas redimidas, pecamos, nos arrepentimos delante de Dios, pero seguimos sintiéndonos culpables. Hermanos, el problema es que en realidad no hemos creído las Escrituras. No hemos creído a la palabra de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, por supuesto, hermanos, siempre va a quedar una especie de residuo de tristeza en el alma por haberle fallado a Dios. Pero lo que a la Biblia se está refiriendo es que si confesamos nuestro pecado y Dios en su fidelidad y justicia nos perdona y nos limpia de toda la maldad, ese sentir de tristeza deberá de ser sustituido en breve tiempo por un profundo gozo y una gran gratitud a Dios por sabernos perdonados por Él. Por supuesto que la tristeza dura un tiempo. Es como cuando tú estás comiendo y te llevas a la boca un alimento cuyo sabor no es el que esperabas, es un sabor desagradable, es un sabor amargo. ¿Qué es lo que hacemos con un bocado cuyo sabor es muy desagradable? ¿Qué hacemos? O lo tragamos rápido o lo escupimos, lo sacamos de la boca, ¿cierto o no? Pero no te quedas saboreando el amargor de un bocado desagradable o ese sabor. ¿Alguna ocasión te has metido a la boca un camarón en descomposición? ¿A qué sabe el camarón descompuesto, hermano? ¿A pañal de bebé? A eso huele y eso sabe horrible, horrible. ¿Y qué haces con ese bocado? O te lo tragas rápido o lo sacas pronto. Y por supuesto que un tiempo va a perdurar en tu boca, en tus papilas gustativas, el sabor desagradable, pero lo que hacemos inmediatamente es dar un sorbo de agua, enjuagarnos la boca o comenzar a comer otro alimento cuyo sabor sea agradable, dulce o deleitable para poder eliminar por completo ese sabor. Así tiene que ser con la confesión del pecado. Una vez que nosotros somos conscientes de que hemos desviado nuestra actitud de la fidelidad a Cristo, hemos deshonrado al Señor, le hemos dado la espalda, lo hemos deshonrado en nuestra forma de vida, en nuestra forma de expresarnos, en la forma de conducirnos, tenemos que ser guiados. De hecho, así sucede, somos guiados por el Espíritu Santo a su presencia, nos arrepentimos en el nombre de Jesucristo y sabemos que fuimos perdonados porque Él es fiel y porque Él es justo. Ahora, la tristeza por haberle fallado a Dios va a durar un tiempo, pero esa duración es de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque comienza a emerger el profundo gozo y la gran gratitud hacia Dios de haber sido perdonados por Él. Y eso termina llenando el sabor de nuestra boca espiritual. Eso termina sustituyendo enteramente cualquier dejo o resquicio donde se hubiera podido albergar la tristeza por haber pecado. Por lo tanto, un hijo de Dios que conoce la palabra, que conoce la verdad, que su oración está fundamentada en la base de la verdad y por lo tanto es una oración de fe, es un hijo de Dios, es un cristiano que experimenta la plenitud de la vida cristiana, la abundancia espiritual de la vida cristiana, el gozo de la vida cristiana, porque sabemos que fuimos perdonados. ¿Qué significa esto, hermanos? Nos arrepentimos y nos sentimos apenados con Dios, pero sabemos algo: la aprobación que Dios tiene de nosotros no depende de nuestro desempeño. Gracias a Dios, no depende de nuestro rendimiento, sino del desempeño de Jesucristo, del rendimiento de Cristo.
O sea, no hay ningún pecado, hermanos, que cambie el amor que Dios tiene por nosotros. Imagínate que tú tienes un niñito de 2 años de edad y una tía suya le regala unas crayolas y tú nunca le has explicado para qué son las crayolas y tampoco le has explicado el propósito de las paredes de tu casa. Y entonces te descuidas y de repente te das cuenta de que el niño ya hizo una pintura abstracta en una pared de tu casa. Tú sabes que eso no debe haber sido, porque tú conoces el deber ser en ese sentido, pero para tu niño fue un lienzo precioso abierto a su habilidad artística. Y entonces, ¿qué es lo que hace un padre? ¿Te lo ajusticias? No, porque eso sería injusto. ¿Qué hace un papá? Un papá amorosamente le dice, le enseña, lo corrige y le explica: hijo, mira, sí, las crayolas son para pintar, pero no en las paredes de la casa. Ya que te regalaron las crayolas, ahora yo te voy a regalar unas cartulinas, unos lienzos donde sí puedas dibujar. Y mientras tanto me vas a ayudar a limpiar las paredes para que al niño no se le olvide y aprenda la lección. Pero sería injusto, hermano, que tú aplicaras una dureza en el trato porque el niño no sabía para qué era. Estarías sobrejuzgando su vida. Ahora, si tu niño hace esto, por supuesto que vas a decir dentro de ti: ¡ay, chamaco! Pero ¿disminuye esta acción el amor que tienes por tu hijo? ¿Disminuye esa acción el amor que tienes por tu hijo? No. No existe un solo pecado que disminuya o cambie el amor que tiene por nosotros. Y cuando nosotros nos arrepentimos honestamente en los méritos gloriosos y eternos de Cristo ante la valoración moral del Padre, hermanos, sería injusto que Dios no nos perdonara, porque estaríamos siendo juzgados por un juicio que ya fue efectuado sobre el cuerpo de carne de su Hijo. Y sería infiel Dios, y Dios no es infiel, y Dios no es injusto. Dios es fiel, hermanos, y Dios es justo. Y el Señor nos permite entonces caminar con confianza en la vida de fe, sabiendo que volveremos a pecar. No que anhelemos pecar, porque si el problema es anhelo por el pecado, entonces el tema no tendría que ser este. El tema en tu caso tendría que ser el Evangelio de la gracia, para poder identificar a la luz de la verdad si eres una persona que ya se arrepintió, ya fuiste perdonada. Pero el Hijo de Dios, que no esté estratégicamente planificando la forma de pecar y gratificar de forma carnal los apetitos de su alma, el Hijo de Dios que está buscando ser fiel a Dios, que le duele cuando peca y se arrepiente y va a su presencia y se humilla y le dice: Señor, fallé una vez más, pero una vez más, Señor, creo que por encima de mi perseverancia en el pecado se encuentra tu perseverancia en el perdón. Por encima de mi pecaminosidad está el poder de tu gracia. Por encima de mi pecado, Señor, está el poder de tu juicio ejecutado sobre Cristo, donde mi pecado pasado, presente y futurible fueron juzgados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, siendo un Dios justo, Señor, vengo a pedirte que me perdones. Y eres fiel a tu promesa. Tú no te resistes a un corazón contrito y humillado delante de ti. Dios ya tomó una acción justa por cada pecado que nosotros cometimos, hermanos. Por cada pecado que cometemos y cada pecado que podremos cometer. Dios ya tomó una acción justa, pero esa acción justa la tomó sobre su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Gracias a Dios, el Señor no aplicó su justicia sobre nuestros pecados en nuestra propia condición humana, porque ya estaríamos fulminados ante el primer juicio por el primer pecado. Pero en su gracia Él proveyó, en su misericordia Él proveyó a Cristo para podernos perdonar a nosotros. Eso es lo que representa, que hemos sido perdonados, hermanos. Hemos sido perdonados en Jesucristo. Entonces, esta angustia que a veces permanece en nosotros, esta culpa que nos lapida, que nos aplasta, hermanos, nos termina llevando a la falta de plenitud, a la ausencia del gozo. Entonces evaluemos
¿Cuántas veces después de haber cometido un pecado y habernos arrepentido nos sentimos mal? Y en los siguientes días queremos compensar a Dios con acciones o con determinaciones espiritualizadas. Queremos ganar puntos con Dios, como si pudiéramos transaccionar con Dios después de haber pecado para que el Señor nos dé cierto nivel de aceptación adicional. Y entonces llegamos a conclusiones como: voy a leer en este mes todo el Nuevo Testamento porque la semana pasada pequé en contra de Dios. Voy a incrementar mi tiempo devocional en forma exhaustiva porque ayer pequé en contra de Dios. Voy a ayunar porque ayer pequé en contra de Dios. Como si Dios pudiera compensarlo nuestro sacrificio humano. No es así. Claro que nuestro tiempo devocional tiene que ser formal. Claro que nuestra búsqueda de Dios tiene que ser formal. Nuestra oración, claro que nuestra meditación bíblica tiene que ser cotidiana, pero motivados en un factor íntegro, santo y correcto, por amor a Dios. Claro que tenemos que ser obedientes al Señor, como una evidencia de que ahora, siendo redimidos por su gracia, le glorificamos con nuestra vida, como la evidencia testimonial de que ahora nosotros hemos sido el reflejo de la redención en Cristo. Cristo nos ha salvado y por lo tanto cometemos y hacemos obras justas y dignas de arrepentimiento, pero no para ganarnos su perdón, sino como evidencia de que ya fuimos perdonados por Dios. No buscamos a Dios intensamente intentando compensarle por el pecado cometido. No, buscamos intensamente a Dios porque queremos glorificarle, honrarle, bendecirle, y porque en ello se encuentra nuestro deleite y nuestra delicia por amor a Dios. Pero evaluemos, hermanos, con inteligencia. Si después de haber pecado y haberte arrepentido, comienzas a tomar determinaciones compensatorias hacia Dios: ahora voy a orar más, y ahora voy a leer la Biblia más, y ahora voy a echarme todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en dos días, porque ayer le fallé a Dios. Hermano, entonces no habríamos entendido qué es la gracia. No habremos entendido la doctrina de la salvación, la justificación. No ganamos puntos con Dios. Ya Jesucristo ganó todos los puntos que necesitábamos ganar y nos los regaló. Dios nos ha hecho puros en Jesucristo y ahora Dios nos ve justos en Jesucristo. Y entonces, ¿para qué debo de llevar una vida santa? Y entonces, ¿para qué debo de llevar una vida piadosa y de obediencia? Bueno, para eso, para glorificar a nuestro Padre, no para que nos dé puntos, sino para glorificarlos. Buenas obras que hacemos no con un propósito de congraciarnos con Dios, sino por cuanto Cristo ya nos congració con Dios, ahora tenemos una vida digna, una vida de obediencia. Quiero terminar con ese texto. Hechos 10:9. Es una escena maravillosa que narra la experiencia del apóstol Pedro en un fenómeno sobrenatural. Dice así, después de su redención: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, y mata, come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. ¿Quién le estaba hablando a Pedro? El Señor. Y él lo entendió. Aquí no dice la Biblia que haya malinterpretado el origen de esa voz. Esa voz espiritual y ese fenómeno sobrenatural fue dado directamente por el Señor. Y entonces Pedro le dice al Señor, cuando le dice: Pedro, mata y come, él le dice: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. Y después el lienzo se levantó.
3 veces Dios le dijo a Pedro: lo que Dios hizo puro, tú, Pedro, no lo llames inmundo. Y ese es el mensaje de 1 de Juan 1, 8 y 9 que acabamos de leer. Si tú te arrepientes de tu pecado, el Señor, que es fiel y es justo, te perdona de todo el pecado y te limpia de toda maldad. No llames entonces inmundo lo que Dios ha hecho puro. Cuando tú no experimentas el gozo profundo y la gran gratitud del perdón, estás llamando inmundo lo que Dios ha purificado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios, tú no eres Dios, porque entonces ya nos hubieras descabechado a todos. No llamemos inmundo lo que Dios ha purificado. ¿Cuál es nuestra experiencia con el pecado, hermanos? Porque tenemos una experiencia con el pecado. ¿Cuál es el tratamiento que le damos al problema del pecado en nuestra vida? El pecado de nuestra vida antes de Cristo y el pecado de nuestra vida después de Jesucristo. Si tú no experimentas una vida en plenitud, siendo que fuimos llamados a esto, si tú no has logrado, hermano, instalar tu experiencia espiritual de vida en el gozo permanente, es muy probable que el problema se encuentre en un equivocado manejo de tu pasado, en un erróneo manejo de tus culpas por tus pecados. Pudiera ser que demeritas la gravedad de tu pecado y por lo tanto piensas que no es necesario ser tan agradecido con Dios porque recibes una salvación que no necesitabas tanto como otros sí. Pero ya vimos, basta ser transgresor del más pequeño elemento de la ley y ya somos transgresores de toda la ley. Somos convictos de pecado, delincuentes espirituales y merecemos el infierno. Miserable de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no queremos terminamos haciendo, y es una pugna y es una lidia permanente, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien resuelve el problema de la pecaminosidad y el destino eterno del ser humano. En los méritos y en su gracia, el Señor nos traslada a la eternidad con Él. Por lo tanto, en el otro extremo, encontramos aquellos que sienten que la gravedad de su pecado hace imposible que el Señor fije sus ojos de gracia y misericordia en ellos y no podrán ser perdonados. No llames inmundo lo que Cristo ha purificado. Somos llamados a vivir en libertad y entendemos que la libertad no es licencia para el pecado, la gracia no es licencia para la maldad. La gracia es la catapulta que en Cristo tenemos para vivir una santidad que en el pasado nos era totalmente inaccesible. La gracia es la catapulta que nos lleva a una vida santa que por la ley nos era absolutamente imposible vivir. Recuerda, la ley solamente nos decía cuán pecaminosos éramos ante la santidad de Dios, pero no cambiaba el corazón del hombre. La gracia sí. Entonces la gracia nos lleva a la facultad espiritual de progresar efectivamente en nuestra obediencia a Cristo. Hermanos, somos llamados a vivir una vida en libertad. Somos llamados a encontrar un gozo profundo y una gran gratitud a Dios por el perdón de nuestros pecados. Hermano, Cristo te perdonó. Cristo me perdonó. Existe una anécdota real que escuché de un pastor, un hombre que cometió en su país de Latinoamérica, un grave delito. Y entonces él decide huir de la acción de la justicia y cambia de residencia a otro país, creo que era Colombia.
Finalmente, el delito de este hombre en su país de origen fue tan grave que la Interpol, una policía internacional, comenzó a buscarlo y finalmente lo encuentran en Colombia. Y entonces este hombre que comenzó a erigir una vida de ficción, porque la mentira de Satanás que nos incrimina y nos inculpa nos lleva a la ficción, la verdad de Dios nos lleva a la realidad. Este hombre comenzó a erigir una vida de ficción, como si no le debiera nada a la justicia, hasta que es capturado y le dicen: oye, tienes cuentas muy pendientes en tu país de origen, tendrás que regresar y dar la cara. Así nos sucede a nosotros, hermanos. Así nos sucede cuando queremos escapar de la verdadera culpabilidad o vivimos sumidos en una falsa culpabilidad. Pero imagínate que este agente policíaco que lo captura le dijera a este delincuente: pero no te preocupes, porque yo ya he saldado tu cuenta con la justicia. Llegaremos a este lugar, serás juzgado, pero toda la sentencia ya fue cubierta por mí, por lo tanto, eres libre. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos dice y nos confronta cara a cara: eres culpable de pecado. Y eso es grave. Pero yo ya resolví el problema en Cristo Jesús. Eres libre de condenación. No peques más. Esfuérzate por intimar conmigo de forma tal que incremente tu capacidad de respuesta afirmativa a la santidad e incremente tu capacidad de no responder afirmativamente a la pecaminosidad. Pero eres libre. ¿No es esto, hermanos, una fuente de gozo permanente? ¿No es esto algo que equilibra, balancea nuestras vidas y nos permite no quedar secuestrados bajo la piedra pesada de la culpa y de la angustia? Claro que sí. Somos llamados a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel y es justo. Porque aun cuando batallamos con nuestra condición carnal, humana y caída, y nos vemos muchas veces como Pablo: miserable de mí, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo pude haberlo pensado? ¿Cómo lo pude haber enunciado? ¿Cómo respondí así a mi esposa? ¿Cómo le di ese tratamiento equivocado a esta situación? ¿Cómo lo pude hacer? Miserable de mí. Gracias a Dios, ahí no termina la historia. Al entender el perdón de Dios, terminamos concluyendo: gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir en plenitud, podemos vivir en libertad, podemos experimentar permanentemente el gozo. No llamemos inmundo lo que con su sangre y sacrificio Cristo hizo puro. Somos puros en Cristo. No intentes ganarte puntos delante de Dios. Cristo ganó todos los que debías ganar y nos los regaló. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, ¿qué podemos decirte? ¿Qué podemos decirte ante esta verdad? Solamente podemos decirte gracias, 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 infinitamente, Señor, gracias. Señor, ¿cómo poder discernir esto solamente por vía de tu Espíritu Santo, iluminándonos esta gloriosa verdad? Gracias, mi Dios, porque eres fiel a tu pacto. Este pacto de sangre que has celebrado con tu Hijo Jesucristo a favor de tu gloria y a favor de nuestro perdón. Eres fiel a ese pacto.
Y por cuanto ya juzgaste mi pecado, el pasado, el presente y el de mañana, en Cristo, no me vuelves a juzgar cuando yo me arrepiento de corazón en los méritos de tu Hijo, en el nombre de tu Hijo. Señor, en esta mañana queremos reconocer tu gracia inmerecida, tu misericordia inmerecida. Señor, que nunca dejemos de ser conscientes de esta verdad. Nunca, mi Señor. Tú puedes cantarle al Señor en gratitud o meditarlo en tu corazón. Pero solo podemos decirle gracias.
Queremos ser esas mujeres y esos hombres valientes y esforzados, Señor, que buscan tu santidad, Señor, para adorarte en sí mismo. Queremos ser pobres de espíritu, Señor, humillados delante de tu presencia. Queremos contemplar tu carácter en tu palabra, Señor Jesús. Queremos ser humildes delante de ti, Señor. Y hoy decidimos consagrarnos a ti una vez más, Señor, para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues que Dios siga guardando nuestras vidas, bendiciéndonos y sigamos siendo conscientes de la verdad. Procesemos la realidad de manera correcta, no la distorsionemos, vayamos a la palabra y cobremos cada vez una mayor dimensión de la verdad y vivamos sobre de la verdad. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, hermanos, primeramente Dios. Podemos salir, los papás pueden ir por sus niños a la iglesia infantil. Estamos en libertad para salir. Dios les bendiga a todos, hermanos.